yo le pido al Señor que en esta mañana podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que le pido, por favor, vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por la palabra que tú has depositado en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que sea palabra que viene de tu corazón, que es una palabra que nos transforme, que es una palabra que posiblemente nos va a confrontar, pero tu palabra dice que la verdad nos hará libres. Y tal vez en esta mañana tú nos vas a tener que abrir los ojos de nuestro entendimiento para recibir lo que tú nos quieres hablar, Señor. Yo bendigo tu palabra y bendigo a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana voy a estar hablando, escúcheme bien, y lo voy a englobar en una sola frase, sobre el estado que nuestros hijos pueden estar teniendo en estos días. El siguiente domingo estaré hablando sobre nosotros como padres, pero en general el mensaje es para todos. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido pérdidas? Hemos sufrido situaciones que no esperábamos. Hemos tenido circunstancias que de repente vienen a nuestra vida y nos golpean. Hay un libro que me gusta que se llama La gracia escondida en la desgracia, y habla de una familia donde, saliendo de un campamento, una familia cristiana en los Estados Unidos, en la carretera se estampa un hombre que venía alcoholizado y un gran accidente, y en ese accidente muere la madre de este hombre, de este padre de familia. Muere su madre, muere su hija y muere su esposa, y él dice: he perdido 3 generaciones en este accidente. Y bueno, llegan las ambulancias y ¿sabe algo? La historia dice que cuando lo subieron a la ambulancia junto con los otros 3 hijos que estaban vivos, le vino este pensamiento: yo tengo que tomar una decisión a partir de este momento, si mi vida va a ser una vida amargada, una vida de desolación, o decido enfrentar lo que viene adelante. Y ¿sabe algo? Con el pasaje que vamos a ver, es un pasaje que usted y yo lo hemos leído muchas veces, y quiero que me acompañe a Levítico capítulo 10, tercer libro de la Biblia, y nos habla de una historia de un padre que pierde a 2 de sus hijos. 2 de esos hijos que estaban sirviendo a Dios, y que ahorita vamos a entender por qué perecieron, por qué murieron. Yo sé que algunos de los que están aquí han tenido la pérdida de un hijo, pero perder 2 hijos en un mismo día, en un mismo momento, creo que debe de ser algo muy complicado. Y esta historia usted la conoce, y el título del mensaje yo le he puesto Fuego extraño. ¿Lo puede decir conmigo? Fuego extraño, porque así lo maneja la versión Reina Valera. Ahorita lo va a entender. Dice la Biblia, Levítico capítulo 10, verso 19. Está hablando Aarón, y dice: entonces Aarón le dijo a Moisés: mira, mis hijos trajeron hoy un sacrificio por el pecado, y su sacrificio, que debe quemarse completamente ante el Señor, dice ahí, y miren la desgracia que me ha sucedido. ¿Cuál fue la desgracia que Aarón estaba experimentando ese día?
fue la pérdida de 2 de sus hijos. Aarón tenía 4 hijos, de los 4 eran sacerdotes. Pero la Escritura dice que estos hijos, y está hablando Aarón, miren la desgracia, miren mi corazón se está desgarrando porque hoy 2 de mis hijos los he perdido. Y yo le pido al Espíritu Santo que pueda penetrar en tu corazón y en mi corazón para que tengamos cuidado con lo que vamos a recibir en esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó con estos 2 hijos, Nadab y Abiú? Vámonos al verso 1 de Levítico 10. Dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer. En la versión Reina Valera dice: ofrecieron fuego extraño. En otra versión dice: un fuego equivocado, que no tenían que ofrecer, pues él no se los había mandado. Piense bien. Y dice la Escritura, y eso es lo más tremendo, lo más triste. Verso siguiente dice que salió un fuego de la presencia de Dios y los consumió y murieron ante él. Yo quisiera que en esta mañana usted se pusiera un poco en los zapatos de Aarón. Sus 4 hijos eran servidores. Y para mí, escúcheme bien, para mí, después de Moisés y Aarón, usted lo sabe, eran hermanos. Después de que Moisés y Aarón tal vez hubieran partido, Nadab y Abiú eran los más importantes dentro del todo el pueblo de Israel y servían a Dios. Pero dice aquí la Escritura que ofrecieron un fuego que Dios no les mandó. ¿Y sabe algo? Nadab significa dispuesto. Alguien que toma iniciativa, alguien que hace cosas sin que nadie le diga. Y Abiú significa: él es mi padre. O sea, estos hijos habían sido consagrados a Dios, pero en un momento ofrecieron un fuego que Dios nunca les pidió. Y yo no sé cómo, y quiero que imagine cómo hubiera sido esa escena. Descendió un fuego de parte de Dios desde el trono de Dios y ¡cuas!, los achicharró. Tú como padre, ¿qué hubieras sentido? Y ¿sabes algo? La Biblia dice más adelante en el verso 3 que Moisés le dijo a Aarón: ¿sabes qué, Aarón? Aquel que se acerque a Dios tiene que acercarse de una manera santa, que esté puro. En otras palabras, con Dios no se juega. Ellos habían sido apartados para Dios. Ellos habían sido, ahora escúcheme bien, estos hijos, Nadab y Abiú, habían visto tantas y tantos milagros de parte de Dios. Ellos habían visto el fuego de Dios, porque de hecho la Biblia dice que el fuego Dios lo mandaba a ese lugar y no necesitaban más otro fuego. Pero Nadab y Abiú habían visto de primera mano cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Habían escuchado la voz de Dios a través de los relámpagos. Habían visto esa columna de fuego de la nube. Habían visto ese terremoto cuando Moisés subió al monte Sinaí. Habían visto muchas cosas. De hecho, la Biblia dice en Números 18:8 que Dios, cuando los levanta a estos 4 hijos de Aarón, dice: ellos me van a servir por generaciones.
O sea, en los planes de Dios era que de generación a generación los hijos de Aarón les sirvieran. Pero vemos una tragedia aquí. Ellos ofrecieron un fuego que Dios no les pidió. Amén. Y sabes algo, y esta es la pregunta que yo te quiero hacer: ¿por qué Dios les quitó la vida? Y algo que a mí me confrontó es que tú y yo podemos traer un legado espiritual muy fuerte, pero si no hacemos conforme a la palabra de Dios, podemos morir en cualquier momento. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué murieron estos dos hijos de Aarón? ¿Qué significa ese fuego extraño? Ese fuego que Dios no les pidió significa cuando tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando tú y yo queremos proveer nuestros propios medios pensando que estamos haciendo lo correcto. Obviamente el contexto está hablando de los hijos de Aarón, pero en general esto es para nosotros. Realmente el fuego para el holocausto, y quiero que lo vea ahí, Levítico 9:24 dice: de la presencia del Señor salió el fuego que consumió el altar. El fuego era el fuego de Dios, y sabemos que el fuego es una bendición a nuestras vidas si tú y yo lo tenemos en el lugar indicado, si lo usamos de una manera correcta. El fuego puede ser una bendición. Pero ellos ofrecieron un fuego que Dios no les pidió. En otras palabras, no había necesidad que se encendiera un fuego que Dios no les había pedido. Ahora, escúcheme bien. Y es una pregunta fuerte lo que te voy a decir, pero es una realidad que yo estoy viendo el día de hoy en la iglesia. ¿Por qué razón nuestros hijos pueden ser consumidos por Dios al ofrecer un fuego extraño? ¿Por qué mis hijos, que posiblemente están en la iglesia, que sirven a Dios, en algún momento pueden ser consumidos por el fuego de Dios? El fuego extraño representa todo aquello que hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro pensar, en nuestro criterio. ¿Y cuántas veces, si somos honestos, tú y yo nos acercamos con alguno de nuestros hijos, les damos un consejo y nos dicen: no, papá, tú no sabes, tú ya estás viejito, esto? Y muchas veces no reciben. Y yo no sé si Aarón en algún momento les dijo a sus hijos, a Nadab y a Abiú. Pero yo en esta mañana, escucha, y voy a ir a lo práctico. Quiero que veamos 3 causas que provocaron ese fuego extraño. 3 causas que hicieron que ellos les quitara la vida a Dios. Y posiblemente el día de hoy tú te vas a identificar o lo estás viendo en la vida de tus hijos, esto que te voy a decir. Y puede haber muchas razones, muchas causas, pero yo a través de la palabra de Dios encontré 3 y quiero que nos ubiquemos en estas 3. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos que nuestros hijos sean consumidos. Y la primera causa es la falta de discernimiento. La falta de poder distinguir lo que es bueno, lo que es correcto, a lo que es malo. La falta de entendimiento. Y ahora, escúcheme bien. Y yo apelo a que usted pueda mirar a través de la palabra de Dios
¿Por qué tuvieron falta de discernimiento Nadab y Abiú? Si usted se va más adelante en Levítico 10, 8 y 9, dice palabras, ya habían muerto los dos hijos de Aarón, palabras del Señor que Dios le está diciendo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben de beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar ¿a dónde? Al tabernáculo. Antes de entrar a mi presencia no deben de beber vino, porque si ustedes lo hacen, ¿qué va a suceder? Van a morir. ¿Qué sucedió con Nadab y Abiú? Murieron. Quiero sentido común. Yo creo que estos dos hijos entraron a la presencia de Dios alcoholizados. Y por eso murieron. Y tal vez tú me puedas decir: bueno, mis hijos no toman alcohol, pastor, mis hijos, bueno, no van a los antros, esto, aquello. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Es que Dios había llamado a este par de jóvenes para que fueran entregados a Dios, para que se apartaran para Dios, para su servicio. Y ellos tal vez menospreciaron. Y tan es así, y por eso, escúchame, por eso digo que les faltó discernimiento, porque si tú ves el verso 10, dice: deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y yo te quiero preguntar en esta mañana: nuestros hijos ¿pueden distinguir aquello que a Dios le agrada? ¿Pueden distinguir aquello que es pecado? ¿Pueden distinguir cuando es algo que les va a dañar, que les va a causar muerte? O tal vez no se dan cuenta. Nadab y Abiú no pudieron discernir entre lo sagrado, entre lo profano. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió en ellos? Fue por causa del alcohol. El alcohol distorsionó todo. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran con un corazón lúcido, con un corazón pleno, con un dominio, y que obviamente entraran a la presencia de Dios con temor. Y escúchame bien, ¿qué es lo que hace el efecto del alcohol en el organismo? Los que nos tocó vivir con padres alcohólicos, tú y yo sabemos que es una metamorfosis, que son cambios radicales de comportamiento. Y escucha, el alcohol no es un estimulante, sino es un sedante. ¿Qué es aquello que en la vida de nuestros hijos les está sedando? Les está impidiendo ver la realidad que ellos están viviendo. Un sedante reduce la capacidad de autocontrol, como lo hace el vino, del juicio, del equilibrio, del poder evaluar las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y sabes algo, ellos perdieron ese sentido de decir: yo puedo entrar a la presencia de Dios, pero tengo que entrar de una manera santa. No, ellos habían bebido vino y estaban sedados. Y yo me pregunto, y puede ser que haya alguno de los que estamos aquí, que alguno de los hijos estén viviendo esa vida de alcoholismo. ¿Y sabes por qué? Porque hay un vacío en su corazón.
porque lo están tratando de llenar con algo que no tienen. El alcohol es un sedante que nos hace perder la realidad de las cosas. Y de verdad yo quiero que tú te preguntes, al igual que yo, mis hijos están viendo la realidad que están viviendo el día de hoy. Mis hijos son entendidos en el tiempo que están viviendo, en la época. ¿Están siendo diligentes o están siendo sedados por el mundo? Ellos pueden darse cuenta de lo que está pasando en sus vidas. Ellos pueden tener un entendimiento claro de lo que está pasando a su alrededor. Ellos pueden decir no a esas tentaciones o a esa corriente del mundo. Hay muchos hijos que están sedados por causa de los vicios, de la fornicación. Están sedados porque no quieren buscar a Dios. Nadab y Abiú entraron ebrios a la presencia de Dios. No entraron lúcidos. No tenían su mente clara. No tenían sensibilidad de lo que Dios había puesto en ellos, en ese llamado. Y escúchame bien. Y lo que te voy a decir, y ahorita lo vamos a comprobar más adelante. Muchos de los hijos y aún los adultos, muchas veces venimos al tabernáculo, venimos a la iglesia y estamos tan sedados que no podemos percibir la presencia de Dios, no podemos sentir su Espíritu Santo, no podemos percibir lo que está pasando dentro de la iglesia. Y podemos ver a alguien que está quebrantado, y podemos ver a alguien que está llorando, y podemos ver a alguien que... Y tú, como si nada, porque estamos sedados espiritualmente. No percibimos que este es un lugar donde la presencia de Dios se derrama, donde Él hace milagros. Los que hemos experimentado alguna ocasión, alguna operación. Yo me acuerdo hace 2, 3 años, me operaron de una fisura anal y yo recuerdo que cuando estaba ya preparando el doctor para operarme, pues ya sabes, te meten la anestesia, te ponen esa batita que es terrible, ¿verdad? Me acostaron y yo dije, no me voy a dormir. Quiero ver cuando el doctor entre y ¿sabe qué pasó? Simplemente entró la enfermera y le digo, oiga, ¿a qué horas me va a operar el doctor? Ya lo operó. ¿Cómo? Pues, ¿a qué horas? Si no lo vi ni. ¿Y sabes algo? No sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor cuando estamos sedados. Y mi oración esta mañana es que Dios pueda quitar de la vida de nuestros hijos y de nosotros todo aquello que nos está sedando, todo aquello que nos está haciendo perder la realidad. Cuando tú estás sedado, pierdes la noción de la realidad, del tiempo. Nada te duele, todo lo puedes hacer. ¿Qué sucede con una persona que está llena de alcohol, que está alcoholizado? Hoy hace cosas que nunca haría en sus 5 sentidos. No, mira, me voy a aventar desde aquí, desde la quebrada, y voy a aventarme un doble, triple y no sé qué. Porque están sedados. Y tú y yo, bueno, yo lo he visto muchas veces como pastor cuando recibimos alguna consejería con los padres o con los mismos jóvenes que te dicen, pastor, fui a una reunión, fui a una boda, fui a un antro, fui a esto.
y de repente ya no supe nada de mí, me fueron a dejar a mi casa. ¿Cuántos jóvenes yo he orado por ellos porque amanecieron en un hotel, amanecieron no sé en dónde, y no sabes todo lo que les pasó? Muchos de ellos hasta les han quitado órganos. ¿Por qué? Porque le pusieron algo en esa bebida. ¿Sabes algo? Yo te pido que podamos estar orando por discernimiento en nuestros hijos. Que sea el Espíritu Santo que venga a la vida de ellos y les pueda revelar aquello que a Dios no le agrada, aquello que les va a lastimar, aquello que les va a causar dolor. Usted recuerda, primer libro de Reyes, capítulo 12, cuando Roboam, el hijo de Salomón, iba a gobernar. Dice la Escritura que fue a pedir consejo a los ancianos porque el pueblo le había dicho: te pedimos que no seas tan duro como lo fue tu padre. ¿Se acuerda? Y dice: denme 3 días y les voy a decir lo que voy a hacer con ustedes. Y pidió consejo a los ancianos. Y los ancianos, ¿qué le dijeron? Si tú gobiernas de una manera justa, si tú sirves al pueblo, el pueblo te va a servir. Esos ancianos habían estado en el reinado de su padre. Pero dice la Escritura que fue a pedir consejo ¿a quién? A los jóvenes, a los que se había criado con él desde chavito, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? No, tú tienes que darles más fuerte. Mira, el dedo meñique va a ser más fuerte contra ellos. ¿Y qué hizo? Tomó el consejo de los jóvenes. Y usted ve el reinado que tuvo, terrible, terminó muy mal. ¿Y sabe algo? Específicamente tú y yo tenemos que orar para que nuestros hijos, cuando pidan un consejo, sea de una persona sabia, no de aquellos jóvenes que se están drogando, no de aquellos jóvenes que están fornicando, que están haciendo cosas ilícitas. ¿Por qué murió Nadab de Abiú? Falta de discernimiento. Ahora le voy a decir algo, papá. A veces también nosotros nos equivocamos como padres. Cuando yo estaba compartiendo esto con Vero, ella me hizo recordar cuando Vero y yo nos íbamos a casar. Y yo lo he dicho muchas veces, Vero viene de un trasfondo católico muy fuerte, muy arraigado. Y cuando le dijimos a mi suegro, pues ya vamos a casarnos, la realidad de las cosas es que entrando en la iglesia, le dijo a Vero: si tú me hubieras dicho que era esto, yo no vengo. A partir de hoy te quedas sin padre. O sea, cosas así le dijo. ¿Y sabe algo? Mi suegro estaba equivocado. Y yo te digo algo, papá, pidamos discernimiento también nosotros para cuando nuestros hijos están haciendo lo correcto, pero tú y yo, por las ideas, por no pedir dirección de Dios, tomamos decisiones y hacemos un juicio y le decimos no. ¿Cuántos hijos que quieren estudiar alguna carrera que no le agrada al padre terminan frustrados porque como el papá, el abuelo fue abogado, él también quiere que sea abogado, pero a él le gusta ser chef? Y yo te digo algo, papá, ¿no será que en este tiempo posiblemente hoy más que nunca tu hijo necesita tu apoyo? Que no lo entiendes.
Amén. Y no sé para quién es esto que voy a decir. ¿Cuántos papás que yo sé, yo entiendo que nuestros hijos no deben de unirse en yugo desigual, porque la Biblia lo dice? Pero cuántas veces, apáguenme las luces de allá, por favor. Cuántas veces ellos piden permiso para salir, sobre todo si tienes hijas, y quieres que sea el príncipe azul, el más ungido, y está bien, pero cuántas veces por no permitir que tus hijos salgan y conozcan, obviamente lo ideal que sea cristiano, sí, que sea cristiano, pero queremos meter a los hijos ahí, encasillarlos, y pueden pasar años y años, y esos hijos nunca se casan. ¿Estoy hablando de una realidad o no? Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, pero ¿sabe algo? Es real. Yo no estoy diciendo que dejes a tus hijos o a tu hija salir con el pelafustán que está todo tatuado y que tiene... No, pero es que pelafustán en griego significa incircunciso. Termino este punto. Pidamos a Dios que les dé discernimiento. Pidamos a Dios que si hay algo que los está sedando, que despierten. Que si hay alguna artimaña del enemigo que los quiere atrapar, que si hay la corriente del mundo que los quiere desviar, pidámosle a Dios que puedan despertar, que puedan ser diligentes, que entiendan, que puedan escoger a sus amigos. Y también que Dios nos dé discernimiento a nosotros como padres para saber decir no y para saber decir sí. La Biblia lo dice y usted lo sabe, Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la dará, que en abundancia y sin reproche. Dios no te dice, ay, otra vez tú, Fidel, veniste ayer y otra vez quieres. No. Segunda cosa. Segunda causa que provoca fuego extraño en la vida de nuestros hijos. Y es, número 2, la familiaridad. ¿Sabe algo? Estos dos jóvenes habían sido apartados, habían sido llamados. Ellos tenían la vocación de ser sacerdotes. Y dice ahí la Biblia, Números 3:4, dice: pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí mientras servían al Señor. Fíjate, estaban sirviendo al Señor, estaban en la iglesia, eran hijos que habían nacido en la iglesia. ¿Cuántos de nuestros hijos nacieron aquí y durmieron en las bancas? ¿Verdad? En las alfombras y en el cunero, y servían al Señor, pero dice ahí que murieron porque ofrecieron una clase de fuego que Dios no había ordenado. Sirvieron como sacerdotes, al igual que su padre Aarón. Y te voy a decir algo, y de verdad esto me pone a temblar, iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con la familiaridad. Cuando tú y yo nos acostumbramos, y te voy a dar la definición de familiaridad. Familiaridad significa conocer demasiado algo o a alguien, perdiendo el sentido de admiración y respeto.
Wow. Repito, familiaridad significa conocer demasiado a algo o a alguien donde tú y yo perdemos el sentido de admiración y respeto. Y ¿sabes algo? Ellos se habían acostumbrado a su trabajo y se les hizo fácil tomar vino y se les hizo fácil entrar a la presencia de Dios pensando que no iba a pasar nada. Se acostumbraron tanto a la rutina que perdieron el sentido de ser privilegiados, de ofrecer sacrificio delante de Dios. Y te voy a decir algunas cosas que hace la familiaridad. Escucha. La familiaridad impide que tú y yo veamos milagros en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a Nazaret? Este es el hijo del carpintero. Y dice la Biblia en Marcos 6 que no hizo ni un solo milagro ahí. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo ya nos acostumbramos a algo, dejamos de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Dejamos de ver milagros. Ya nos acostumbramos. La familiaridad nos hace perder el respeto a Dios. Ellos entraron a la presencia de Dios sin ninguna reverencia. La familiaridad trae un espíritu de altivez y presunción. Ya no puedes distinguir porque te has acostumbrado a tanto de lo que Dios te ha dado. Y miren, yo se los he dicho muchas veces, iglesia, no te acostumbres a lo que Dios te ha dado. Dale gracias por tu cónyuge, dale gracias por tus hijos, dale gracias por tu auto, dale gracias por este lugar donde podemos reunirnos y cuidémoslo. No te acostumbres. Si eres un servidor de la iglesia, dale gracias a Dios que puedes servirle, que puedes adorarle. Amén. Escucha, la familiaridad trae menosprecio. La familiaridad es un sentimiento de complacencia. La familiaridad hace que tú y yo hagamos por hecho o demos por hecho de que la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. No, si tú y yo no somos reverentes a la presencia de Dios. La familiaridad nos hace tener actitudes de apatía, de indiferencia. Lo extraordinario lo hacemos ordinario. La familiaridad impide que el poder de Dios fluya en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. La familiaridad tiene dos frutos, que es la complacencia y es el desprecio. Y eso fue lo que pasó con estos dos jóvenes. ¿Sabes también qué hace la familiaridad? Te roba el espíritu de asombro. Yo una de mis oraciones a Dios es esta: Señor, no permitas que yo viva, o sea, más bien, permite que yo viva con la boca abierta de las maravillas que tú estás haciendo. Permite que yo vea a través de la naturaleza, a través de mis hijos, a través del trabajo, a través de ver las maravillas que estás haciendo en mi diario vivir. Que hoy puedo respirar, que hoy puedo levantar mis manos, que hoy puedo estar aquí. Que ese espíritu de asombro no sea sepultado porque ya lo tengo.
La familiaridad deja a un lado de suplir, escúchame bien esto, la necesidad de Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, porque cuando tú ya te acostumbras a una persona, te acostumbras a un lugar, dejas de darle tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Y ¿sabes algo? No suples la necesidad de nuestro Dios, porque no le damos lo mejor a Él. Simplemente lo hacemos por rutina, porque ya me acostumbré. Y si somos honestos, muchos de nuestros hijos se han familiarizado tanto con la iglesia. Y yo te pregunto, ¿para bien o para mal? ¿Cuántos recuerdan a Samuel, el hijo de Ana? Ella oraba en el templo y dijo: Señor, si tú me das un hijo, lo voy a consagrar, lo voy a entregar para ti, Señor. ¿Y qué hizo Ana? Solamente lo destetó y lo llevó al templo. ¿Se acuerda? Y fíjense lo que dice la Biblia, 1 Samuel 2:18. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Su madre cada año le llevaba una túnica. Mire, cuando nuestros hijos están pequeñitos, qué fácil es que sirvan a Dios. Cuando son niños, no hay ningún problema. Pero cuando entran a la adolescencia, cuando entran a la juventud, ya no quieren venir a la iglesia. Ya se acostumbraron. Está bien aburrido esto. Y sabe algo, hablando de Samuel, ¿sabe qué me llama la atención de Samuel? Que a pesar de que Samuel había nacido en el templo y dice que servía de niño al Señor, pero ¿sabe realmente cuándo Samuel tuvo un encuentro con Dios? Cuando era joven. La Biblia dice ahí en 1 Samuel capítulo 3 que él ministraba al Señor. Pero fíjese lo que dice el verso 7, ahí está en la pantalla. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. Papás, esta tiene que ser una oración de nosotros. Que Dios hable al corazón de nuestros hijos. Que les hable de primera mano. Y usted lo conoce la historia. Dice que 3 veces le habló Dios y él no pudo discernir que era Dios quien estaba hablando. Hasta que Elí le dijo: mira, si te vuelve a hablar, dile: Señor, heme aquí. Ojalá que ese sea el clamor tuyo y mío, Señor, que ellos puedan decir: heme aquí, Señor. Y no que se acostumbren. Tenemos que orar por un encuentro. Otro ejemplo de familiaridad de los hijos. Usted recordará a Usa, que cargó el arca, ¿se acuerda? El arca medía 1.11 en centímetros por 67 y 67 de ancho y de espesor. Escúcheme bien. ¿Y sabe por qué cargó el arca Usa? No debía haberla cargada, por eso el Señor le quitó la vida. ¿Sabe por qué? Porque el arca había estado en su casa 20 años. Su padre Abinadab la había hospedado y por 20 años estuvo ahí el arca. Y ¿sabe algo? La vio como un mueble. Y cada vez que pasaba la veía: ¡ay, mira el arca, el arca, el arca! Y la vio tanto que se le hizo fácil que cuando la estaban transportando con David, metió las manos y Dios tuvo que intervenir. Que Dios nos ayude, iglesia. Que toda falta de discernimiento, que toda familiaridad sea quitada también en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Amén.
Número 3. Primera cosa, ¿cuál fue? Falta de discernimiento. Número 2, familiaridad. Número 3, el mal ejemplo de nosotros como padres. ¿Qué mal ejemplo tuvo Aarón con sus hijos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué mal ejemplo tuvo? Y miren, no se trata de encontrar el lado, el arrocito negro, ¿no? Pero Aarón cometió 2 errores garrafales. ¿Alguien se acuerda? Primero, murmuró contra su hermano Moisés porque habían tomado una mujer cusita, una mujer egipcia. Aarón y María, y dice que a María le brotó lepra. ¿Qué habían aprendido estos jóvenes? Pues tal vez a murmurar, ¿no? Y yo te pregunto, escúchame bien, el ejemplo que tú y yo estamos dando el día de hoy a nuestros hijos puede ser un ejemplo que les salve o un ejemplo que les consuma. Puede ser un ejemplo que salve sus vidas. La Biblia dice, hablando de Aarón, Números 21:1, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Yo te pregunto, yo sé que no son los de esta reunión, los de la segunda reunión, ¿qué hablas con tus hijos de la iglesia? ¿Cosas que edifican o cosas que nada más haces tacos al pastor o de pastor? ¿Qué hablas? ¿Sabías que cuando tú hablas con alguien mal, estás cambiando la imagen de esa persona, aunque no te haya hecho nada, ¿verdad? Y ellos empezaron a murmurar. Y ellos empezaron a decir, ¿acaso Dios nada más a través de Moisés es quien habla? Tuvo un mal ejemplo. ¿Cuál fue el segundo error que cometió Aarón como padre? Cuando Moisés sube a la presencia de Dios 40 días, Éxodo capítulo 32. Y dice que no bajaba, ¿verdad? Mire, ese versículo, de veras, yo puedo ver cómo somos tan impredecibles los humanos. Hoy sirves a una persona y el día de mañana te dan una patada y te echan al bote de la basura. ¿Qué dijeron? Aarón, el que nos sacó, ya, ni siquiera Moisés, el que nos sacó el viejito ese, mira, no aparece. No aparece. Se ha de haber caído y se pegó en la cabeza y ya. ¿No? Dice la Biblia que le dijeron, haznos, ¿no? Haznos algo que adorar. ¿Qué hizo Aarón? Recolectó todos los aretes, todos los arcillos. Y dice ahí Éxodo 32:4, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle forma de becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo te pregunto en esta mañana, papá, ¿qué becerro de oro estamos haciendo para nuestros hijos? ¿Qué becerro de oro les estamos levantando para que lo adoren? Y dice la Biblia que ¿por qué lo hizo? Dice, tomó el oro, lo fundió, lo moldeó, le dio forma.
¿Qué estás fundiendo en estos días? ¿Qué palabras estás declarando? ¿Qué acciones están haciendo que están formando algo que ni siquiera te estás dando cuenta? Y que sabes algo, eso mismo van a adorar tus hijos. Dice en el verso 5, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, fíjense, edificó un altar frente al becerro. Al ver el entusiasmo, buscamos más el favor, la aceptación del hombre o de Dios. Buscamos más agradar a nuestros hijos o buscamos más agradar a Dios. Yo te digo algo. Escúchame. Ayúdame, Elio, por favor. Présteme mucha atención. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Tal vez el punto número 1 digas, bueno, yo no tengo falta de discernimiento, tengo que orar por mis hijos. Ok, tal vez la familiaridad. No, yo estoy consciente de que tengo que venir a la presencia de Dios y vengo con todo mi corazón. Pero este punto nos concierne a todos. El mal ejemplo. Papás, ¿se acuerdan cuando Eliseo, un día que salió, iba a Jericó, dice que salieron unos jóvenes y que le gritaron pelón? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo Eliseo? Nada más se volteó, los maldijo, dice la Biblia, y salieron 2 hermanitos, los hermanos osos, y descuartizaron 42 jóvenes. ¿Sabes algo? Hay ahorita osos en el mundo que quieren descuartizar a nuestros hijos, que los quieren hacer pedazos, que se los quieren tragar, comer. ¿Y te has preguntado por qué razón estos 42 hijos murieron? ¿Por qué fue tan duro el castigo, si pudiéramos decirlo, de parte de Dios? ¿Sabes? La Biblia dice, Segunda de Reyes 2:24, que Eliseo mandó esta maldición y murieron 42 jóvenes. Ahora, ¿dónde surgió o de dónde aprendieron estos jóvenes a burlarse de los hombres de Dios? La Biblia dice, Segunda de Crónicas 36:15, repetidas veces el Señor envió a profetas para advertirles que tuviera compasión de su pueblo. Y dice ahí en el verso 16, Segunda de Crónicas 36:16, sin embargo, el pueblo se mofaba de los mensajeros de Dios, despreciaba sus palabras, se burlaron con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo contenerlo y ya no podía hacer nada. ¿De dónde aprendieron estos 42 jóvenes? De los padres. Yo te pregunto, ¿tus hijos ahorita, en este momento, están a salvo? ¿Están bajo la protección de Dios? ¿Están oyendo a Dios de primera mano? ¿Tienen ese sentido todavía de asombro, de querer más de Dios? ¿O será que la fuente que somos nosotros como tutores hemos dado un mal ejemplo a ellos? Y yo en esta tarde, en esta mañana, quiero que oremos. Les voy a decir algo, papás, y lo digo por todos. Nuestros hijos están pidiendo congruencia, sobre todo los que son adolescentes. A los adolescentes les bota el circuito cuando ven un papá que en la iglesia levanta las manos, se postra a Dios
y llega a su casa y es un endemoniado. Eso les bota la cabeza. Yo te pregunto, ¿quieres que tus hijos busquen de Dios? A ver, no me oyeron. ¿Quieres que tus hijos busquen de Dios? Si yo pudiera decirle a tus hijos, o tú pudieras decirle a mis hijas, mi papá sí busca de Dios. Pastor, si nunca agarra la Biblia, nunca lo veo buscando a Dios. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijas? Hijas. Y que tienen hijas en edad de, ya que pronto, pues ya en edad de que se puedan casar. Algunos años, bueno, unos 5 años. A ver, ¿cuántos? Levanten su mano. A ver, levanten bien alto su mano. Yo les pregunto a ustedes, papás que tienen hijas que un día se van a casar. Bueno, yo te pregunto, ¿te gustaría que ella no se casara delante de Dios y que se fuera y se juntara? Da igual, ¿no? ¿O qué? ¿Verdad que no? No nos gustaría. ¿Y esto es para los papás? Entonces, ¿por qué tú no te casas? Yo quiero que mi hija salga de blanco. Yo quiero que esto, que papá. Sí, tienes 20 años con tu pareja y no te casas, no te ordenas. Hace unos días estaba aquí afuera de la congregación. Me encontré a una persona, muchos años en el Señor. Todos sus hijos servían a Dios, todos. Y ahorita de los 5 hijos, de los 4 hijos, solamente uno, ya todos están casados, solamente uno sirve. Y quejándose conmigo y me decía, ay pastor, es que tú te acuerdas, servían aquí, servían allá, y ahora ya ninguno de ellos, más que uno. Y le digo, ¿y tú por qué no te congregas? Yo le pido al Espíritu Santo que podamos despertar. Podamos despertar. No quieras recibir un fruto donde no has sembrado. No se puede. No se puede. Y en esta mañana yo pongo esto delante de cada uno de ustedes, delante de Dios. Tal vez en esta mañana tú estás viendo algún fuego extraño que tus hijos están levantando, están encendiendo. Tal vez sea el fuego de la fornicación, tal vez sea el fuego de algún vicio, tal vez sea el fuego de algún pecado, un fuego de rebeldía. Pero yo lo pongo también en esta mañana. ¿Cuál es el fuego que nosotros estamos levantando a Dios? ¿Cuál es ese fuego extraño? Y que hoy tenemos que arrepentirnos, y que hoy tenemos que pedirle a Dios perdón. ¿Tú crees que Aarón no pensó, si yo no hubiera hecho esto, tal vez mis hijos nunca hubieran muerto? ¿Cuál es el becerro que estás edificando a tus hijos? Que te lo están exigiendo, que te lo están pidiendo. Y sabes algo, a mí me llama mucho la atención. Y lo dice la Biblia, en Deuteronomio capítulo 9, dice la Biblia que cuando este hombre, Aarón, levantó ese becerro de oro, dice que Moisés clamó a Dios. Léalo después. Dice la Biblia que clamó a Dios porque Dios lo iba a consumir a Aarón. Pero dice que él oró y clamó, se humilló a Dios, Señor, perdónalo. Y Dios lo perdonó. ¿Sabes algo? Hay un Moisés que ha clamado por ti. Hay alguien que ha clamado por ti y por eso no eres consumido como padre.
No abuses de la gracia. Si tienes que ordenarte, si Dios te está hablando en esta mañana, hazlo. Tal vez tú y yo hemos ofrecido un fuego extraño como padres de insensatez. Tal vez tú y yo tenemos ese fuego extraño porque estamos sedados espiritualmente, al igual que los hijos. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que quite todo aquello que nos ha sedado. Póngase en pie. Vamos a orar. Quiero que ahí en su lugar levante sus manos bien alto a Dios. Y yo quiero orar para que Dios nos dé discernimiento primeramente a nosotros. Padre Celestial, en esta mañana yo quiero orar delante de tu presencia, Señor. Y quiero pedirte, Dios, que todo aquello que nos has dado primeramente a nosotros como padres, que nos ha hecho estar ajenos a las necesidades de nuestros hijos, que no nos hemos dado cuenta, en algún momento despertamos a la realidad y el día de hoy alguno de los hijos está drogando, alguno de los hijos está viviendo en fornicación, está embarazando a la novia, Señor, alguno de los hijos está viviendo en pecado y ni siquiera nos dimos cuenta. Yo te pido en esta mañana, Señor, que todo aquello que hemos hecho, que hemos visto como común y corriente, que es santo, como tu presencia, como tu casa, volvamos y retomemos, Señor. Todo aquello que ha controlado la voluntad de nuestros hijos, nuestra propia voluntad, Señor, te pedimos perdón, Señor. Atamos todo espíritu de fornicación que los ha sedado, atamos los vicios que los ha sedado, atamos esas amistades que los ha sedado, Señor, atamos esa corriente del mundo, Dios, que les ha sedado, Señor. Te pedimos perdón por la familiaridad, Señor, porque nos ha impedido ver milagros en la vida de nuestros hijos, Señor. Nos ha traído menosprecio a nuestro corazón, Señor. Hemos perdido el sentido de asombro, Señor. Pedimos perdón los padres que estamos aquí, Señor, porque no hemos sido de buen testimonio, Señor. Te pedimos perdón por la indiferencia, por el mal ejemplo, Señor, porque hemos murmurado, Señor, de las autoridades, porque hemos vivido una doble vida, Señor, porque no hemos modelado el evangelio a la vida de nuestros hijos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Dios. Vamos, habla con Dios.